Hola, en esta presentación hablaremos acerca del podcast como estrategia de aprendizaje. El podcast es un tipo de tecnología de comunicación con una amplia gama de ventajas y como medio de información puede utilizarse como una innovadora herramienta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella. El podcast educativo es un medio didáctico que consiste en un archivo de audio digital con contenidos educativos creado por docentes, por alumnos o instituciones a partir de un proceso de planificación. ¿Cómo se realiza un podcast? El podcast debe ser el resultado de un proceso de planeación didáctica. Por tal motivo se considera una planeación, un diseño y un desarrollo. Antes de grabar un podcast debemos comenzar con una planeación, ya que esta es una guía que apoya el proceso de creación de ideas, elaboración de estudios y a concretar la ejecución de las actividades. La planeación implica la especificación de las necesidades y de los objetivos de aprendizaje, los recursos, la delimitación de responsabilidades y el establecimiento de los tiempos límites con los que se dispone, y aquellos que se requieren para la producción total del podcast. Considera la planeación didáctica del curso, clase o tema por analizar, ya que de ahí se extraerá el tema en especial por narrar. También organiza la información y los referentes bibliográficos para dar solidez teórico y metodológico al podcast. Debes tener en cuenta las notas, apuntes y escritos de libretas con el fin de incluir algunos elementos temáticos en la grabación. Debes elaborar un guión didáctico o escaleta para podcast con el fin de plasmar las ideas centrales y leer detenidamente la temática educativa. También puedes iniciar la grabación mencionando el tema, título del audio, sus objetivos generales y comenzar de una forma clara, amena y sencilla. Podrías hacer también énfasis en el resumen, resaltando los puntos más importantes de la narración y también cerrar con una serie de conclusiones, recomendaciones según lo requiera el tema. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la principal necesidad es lograr el aprendizaje significativo de los contenidos cognitivos, actitudinales, procedimentales, partiendo del nivel de conocimientos previos de los alumnos o del público en general. La necesidad está definida como la diferencia que existe entre un nivel de dominio inicial y de aquel que se espera al final del periodo educativo. Por eso se toma en cuenta la detección de las necesidades y los objetivos a los que se quiere llegar con el podcast. En la detección de necesidades se debe identificar y priorizar al grupo de necesidades que se desean abordar con el podcast, independientemente de si estas fueron detectadas de forma empírica o documental. Resulta poco recomendable crear un podcast partiendo de una inquietud personal del docente o alumno que no está vinculada a una necesidad del alumno o del público que escucha. Esto consiste en establecer claramente lo que el alumno conocerá y aprenderá, es decir, implica organizar los contenidos y el orden en el que serán presentados al alumno, así como tener claro lo que se pretende transmitir. En el caso de los podcasts educativos, orientados hacia profesores también, que se desea obtener cómo contribuir o participar de las metas o necesidades encontradas en el docente. También están los objetivos, y esto se propone que el objetivo general sea identificado y redactado en una sola oración que considere los siguientes elementos. Un sujeto, que en este caso sería el alumno o el profesor, que va a escuchar o reproducir el podcast. Este debe responder a la pregunta ¿quién? También necesitamos un verbo, preferentemente observable en futuro, que sea congruente con el nivel taxonómico del aprendizaje y con el tipo de contenido. Esta parte responde a la pregunta
cuál. Y también necesitamos un complemento que concrete perfectamente el objetivo y que permita visualizar que se está dando atención a las necesidades que dio origen al podcast. Este responde a las preguntas qué, cómo y para qué. También está la taxonomía de Bloom para que te apoyes en la elaboración de tus objetivos. Dentro de los procesos de la elaboración, también se considera el diseño. En el diseño debes definir la personalidad del podcast. Esto es el tipo y tiempo de las entradas, la separación de secciones o bloques y la forma de dar los créditos y la música que identificará la serie o los capítulos. Aquí debes tomar en cuenta la voz, la música, los efectos de sonido y el diseño que le darás a tu podcast. En la estructura de la producción se consideran tres cosas, que es la introducción. Este es un espacio dedicado para proporcionar una apertura hacia el contenido principal del podcast. Aquí debes brindar un panorama general del tema, de qué se va a tratar en el podcast y puede incluso servir para presentar las metas que se deben alcanzar con el audio. También reactivar los conocimientos previos del alumno antes de abordar el tema principal. Y por último, dar un preámbulo, o sea, describir los antecedentes históricos o mostrar el contexto que rodea al contenido principal del podcast. Después está el desarrollo del tema. En esta parte del podcast se aborda el tema principal que permite el logro del objetivo de aprendizaje. Se brindan, en su caso, ejemplos o se discuten los aspectos relevantes del tema. Aquí se sugiere que la proporción entre la duración del desarrollo del tema y la duración total del podcast sea más o menos el 80%. Y por último está la conclusión. En este apartado es importante buscar generar un cierre o reforzamiento a la idea principal o abordada y permite salir del tema. Y aquí puede servir para generar expectativa, curiosidad intelectual o proponer al alumno o al docente un reto que le implique iniciar un aprendizaje autónomo o el deseo de continuar investigando sobre el tema, o bien solamente continuar la escucha del siguiente capítulo. Ahora que conoces la estructura, estas son algunas recomendaciones para que puedas diseñar un guión para tu podcast. En primer lugar está el reducir al mínimo la improvisación. Se trata de redactar contenidos apegados a los términos técnicos que la materia exige y explicarlos de la mejor manera posible para el desarrollo de los aprendizajes. También está presentar la información en pocas palabras, que sea de una manera clara, concisa y simple. Hay que considerar que el alumno no puede captar mucha información o identificarla si se encuentra en una maraña de ideas. Redundar y repetir. Estas son cosas diferentes, ya que la repetición es efectiva porque puede ser aburrida y cansar al alumno. En cambio, la redundancia ayuda a la claridad. Se debe exponer la idea o concepto y se sugiere retomar la idea más adelante en otros contextos, aplicándola en una situación de referencia distinta. El abordaje del mensaje debe ser interesante para captar la atención del estudiante y el hecho de vincular los contenidos con emociones generales por el podcast. Después de la planeación, el diseño, ahora viene el desarrollo. En las fases anteriores permiten garantizar que el podcast sea acorde con los objetivos, el tipo de podcast, el tipo de alumnos y que tendrá una estructura unificada en el caso de corresponder a un capítulo. En la fase de desarrollo del podcast incluyen las siguientes etapas. En la grabación consiste en capturar en un medio físico las voces, el sonido o musicalización en vivo y los efectos en su caso. También está la edición de la grabación y esta corresponde al trabajo de seleccionar, aplicar filtros, mejorar las grabaciones,
reducir ruido, etc. Actualmente existe un software de diversas capacidades para modificar y reconstruir audios digitales. También está la musicalización. Esta se concreta en editar e integrar el proyecto de podcast, los recursos de audio que servirán de fondo, cortinillas o para recrear ambientes, de acuerdo con las intenciones que se persiguen y que fueron plasmadas en la planeación. Se debe identificar los derechos de autor respectivamente. Está también la edición final y en esta consiste en realizar una mezcla entre todos los recursos obtenidos por la grabación y musicalización de acuerdo al guión y su ajuste a los estándares definidos en la etapa de diseño. Y por último está la exportación. Son las acciones necesarias para generar una salida de audio digital que se ajuste al formato establecido en un medio de difusión. Estos pueden ser sitios web o streaming, o alguna distribución física como puede ser CD, memorias o correos electrónicos. También te muestro algunas aplicaciones para grabar. En primer lugar tenemos a Podbean y esta es una aplicación que se puede descargar en Play Store en tu celular desde los dispositivos con Android o en tu computadora. Este te brinda un tiempo de 90 minutos para realizar tus grabaciones y te brinda efectos, musicalización y arreglos en el tono de voz. También podrías utilizar WhatsApp. En esta aplicación puedes utilizar las notas de voz y grabar el tiempo que así lo requiere el podcast. Una vez finalizado el audio, puedes utilizar algunas aplicaciones o páginas para poner musicalización o algunos efectos. Y por último está Anchor. Y esta es una página, pero también la puedes descargar en tu celular en la aplicación de Play Store. Y esta es una aplicación que deriva de Spotify y aquí puedes subir tus audios y ambientalizarlos o grabarlos en la misma página o aplicación y generar tus efectos. Estas aplicaciones son completamente gratuitas y no te piden más que solamente tu registro por correo, correo electrónico o por Facebook.